Promesas antiguas estaban a punto de hacerse realidad. María, al entrar en Belén, el cansancio era profundo, pero la esperanza era aún mayor. Sentía que el tiempo se acercaba, que pronto tendría a mi hijo en mis brazos. Aunque no sabíamos dónde pasaríamos la noche, confiaba plenamente en Dios. Aunque procuraba no mostrarlo. Su silencio no era vacío, estaba lleno de responsabilidad, de amor y de una confianza silenciosa en el Señor. El viaje no era fácil. Las piedras del camino parecían más duras a medida que avanzaba la noche y el frío comenzaba a calar. Pero cuando levantaba la mirada hacia el cielo y veía las estrellas, recordaba las palabras del ángel: no temas, María. Esas palabras me sostenían cuando el cansancio amenazaba con vencerme. José, cada paso que daba era una promesa: proteger a María y al niño que ella llevaba en su vientre. Yo no comprendía del todo el misterio que Dios había puesto en mis manos, pero sabía que debía obedecer. El edicto del censo nos obligaba a viajar a Belén, la ciudad de mis antepasados, y aunque el camino era largo y peligroso, confiaba en que Dios nos guiaría. Miraba a María con preocupación. Su fortaleza me asombraba. A pesar de su cansancio, nunca se quejaba. Cuando la veía cerrar los ojos por un momento para descansar, yo apuraba el paso del burro, deseando encontrar pronto un lugar seguro donde pudiera reponerse. En las noches, cuando encendíamos una pequeña fogata, me quedaba despierto un poco más, escuchando los sonidos del desierto. Pensaba en el futuro, en el niño que pronto nacería, y me preguntaba cómo sería mi papel en su vida. No tenía todas las respuestas, pero tenía fe. María, una noche, mientras descansábamos bajo un cielo lleno de estrellas, sentí al niño moverse dentro de mí. Sonreí, y una paz profunda llenó mi alma. A pesar del cansancio y la incertidumbre, sabía que Dios estaba con nosotros en cada paso del camino. Hablé con José en voz baja. Le agradecí por su cuidado, por su paciencia. Él me respondió con una sonrisa sencilla, de esas que transmiten más que 1000 palabras. En ese instante, unido para cumplir un propósito mayor, José, cuando por fin divisamos Belén a lo lejos, mi corazón se llenó de alivio. La ciudad se alzaba humilde, iluminada por algunas antorchas. Sin embargo, también sentí temor. Promesas antiguas estaban a punto de hacerse realidad. María, al entrar en Belén, el cansancio era profundo, pero la esperanza era aún mayor. Sentía que el tiempo se acercaba, que pronto tendría a mi hijo en mis brazos. Aunque no sabíamos dónde pasaríamos la noche, confiaba plenamente en Dios. Promesas antiguas estaban a punto de hacerse realidad. María, al entrar en Belén, el cansancio era profundo, pero la esperanza era aún mayor. Sentía que el tiempo se acercaba, que pronto tendría a mi hijo en mis brazos. Aunque no sabíamos dónde pasaríamos la noche, confiaba plenamente en Dios. Los Nefilim eran gigantes nacidos cuando ciertos ángeles caídos, llamados vigilantes, desobedecieron a Dios, descendieron a la tierra y tomaron mujeres humanas como esposas. Sus hijos fueron seres enormes, violentos y corruptos que devastaron la humanidad, enseñaron artes prohibidas, guerra, magia, corrupción, y llenaron la tierra de sangre. Dios vio que la creación estaba siendo destruida, castigó a los ángeles rebeldes, encadenándolos, y decidió purificar el mundo mediante el diluvio, salvando solo a Noé y su familia. El mundo antes del caos, antes del diluvio, la humanidad era joven. Vivía muchos años y la tierra era fértil. Dios había puesto ángeles vigilantes para observar a los humanos, guiarlos y proteger el orden divino. Estos ángeles no eran demonios al principio, eran servidores celestiales. Los vigilantes y la desobediencia. Según el libro de Enoc, un grupo de 200 ángeles, liderados por Semiasai y Azazel, tomó una decisión fatal: descendamos a la tierra y tomemos mujeres humanas. Sabían que desobedecían a Dios, pero sellaron un juramento entre ellos para no arrepentirse. Este acto no fue solo un pecado sexual, fue una rebelión contra el orden de la creación. El nacimiento de los Nefilim. De la unión entre ángeles y humanas nacieron los Nefilim, gigantes de enorme estatura, fuerza descomunal, inteligencia superior, apetito insaciable. Al principio fueron admirados, pero pronto se volvieron tiranos, consumieron cosechas, ganado, animales, humanos. La violencia cubrió la tierra. El conocimiento prohibido. Los ángeles caídos enseñaron a los humanos cosas que Dios no había permitido aún: fabricación de armas, guerra organizada, magia y hechicería, astrología corrupta, manipulación de espíritus, vanidad y engaño. Azazel enseñó a hacer espadas y armaduras, otros enseñaron encantamientos y secretos del cielo. El resultado: una civilización poderosa pero totalmente corrompida.
El clamor de la tierra, la sangre derramada clamó al cielo, los humanos oprimidos pidieron justicia, los arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, llevaron el clamor ante Dios. El juicio de Dios, Dios decretó castigos separados, para los ángeles caídos, ser encadenados en prisiones espirituales, esperar el juicio final, para los nefilim, morir físicamente, sus espíritus quedarían errantes. De aquí surge la tradición de los demonios, para la humanidad, el diluvio para limpiar la tierra. Noé y el diluvio, solo Noé fue hallado justo, Dios le ordenó construir el arca, cuando llegó el diluvio, los gigantes perecieron, las ciudades desaparecieron, el mundo antiguo terminó, el agua no fue solo castigo, fue purificación, desaparecieron realmente los nefilim, la Biblia menciona gigantes después del diluvio, anaseos, refaitas, Goliat, esto ha generado debates, ¿sobrevivieron restos, hubo nuevas transgresiones? Era solo herencia genética, la Biblia no lo explica completamente. Y eso mantiene el misterio. La historia de los nefilim no es solo sobre gigantes, habla de orgullo, poder sin obediencia, conocimiento sin sabiduría, el peligro de cruzar límites divinos. El primer ángel de Dios según la tradición cristiana, Dios creó primero a los ángeles, seres espirituales, inmortales, dotados de inteligencia y libre albedrío. Entre todos ellos, hubo uno que destacó por encima del resto. Este ángel es conocido como Lucifer, nombre que significa portador de luz o estrella de la mañana. Era el más bello, el más sabio y el más cercano a Dios. Muchas tradiciones dicen que ocupaba el rango más alto, algo parecido a un arcángel, y que dirigía coros celestiales y custodiaba la gloria divina. El origen de la caída. Lucifer fue creado perfecto, pero no fue creado sin libertad. Y ahí comienza el conflicto. Según la tradición, Lucifer se contempló a sí mismo, admiró su belleza, poder e inteligencia y nació el orgullo. El orgullo lo llevó a desear algo que no le correspondía, querer ser como Dios o incluso estar por encima de él. Este deseo se resume en la famosa frase atribuida a él, no serviré, en latín, non serviam. Algunas interpretaciones dicen que su rebelión ocurrió cuando Dios reveló su plan de crear al ser humano y darle un lugar especial. Lucifer habría rechazado inclinarse ante una criatura inferior hecha de materia. La guerra en el cielo, la rebelión no fue silenciosa. Lucifer convenció a otros ángeles de seguirlo. Tradicionalmente se dice que un tercio de los ángeles se unieron a él. Entonces ocurrió la guerra en el cielo, el arcángel Miguel permaneció fiel a Dios y lideró a los ángeles leales. El combate no fue físico como una guerra humana, sino una confrontación de voluntades y obediencia. Lucifer y sus seguidores perdieron. La caída, como castigo, Lucifer fue expulsado del cielo, perdió su nombre y su luz se convirtió en Satanás, que significa el adversario o el acusador. Sus ángeles caídos se convirtieron en demonios. La caída es descrita simbólicamente como una estrella que cae del cielo. Desde entonces, Satanás no crea, no da vida, solo corrompe, engaña y destruye. Después de la caída, según la tradición cristiana, Satanás busca alejar a la humanidad de Dios, actúa mediante la tentación, la mentira y el miedo, no puede obligar, solo seducir. El episodio más famoso es la tentación de Adán y Eva, donde aparece como la serpiente. Aún así, Satanás no es igual a Dios, no es omnipotente, no es omnisciente, no es omnipresente, es una criatura caída, no un Dios del mal. El final, según la tradición, el cristianismo enseña que Satanás ya está derrotado espiritualmente, su destino final será el juicio y la separación eterna de Dios. En resumen, Lucifer fue el primer y más grande de los ángeles, cayó por orgullo y rebeldía, arrastró a otros ángeles con él, se convirtió en Satanás. Su historia es una advertencia sobre el abuso de la libertad y el ego. Mucho antes de que Jacob tuviera un nombre, antes incluso de que viera la luz del mundo, su historia ya estaba marcada por una promesa. Isaac, hijo de Abraham, había heredado no solo tierras y rebaños, sino también un pacto con Dios. De su descendencia surgiría un gran pueblo. Sin embargo, los años pasaban y su esposa Rebeca no podía tener hijos. Cada amanecer traía esperanza, y cada noche la misma decepción. Isaac oraba en silencio, con perseverancia, pidiendo a Dios que cumpliera su promesa. Y Dios escuchó. Cuando Rebeca finalmente quedó embarazada, algo no era normal. Dentro de su vientre se libraba una lucha constante. No era el movimiento común de un bebé, sino una agitación inquietante, como si dos voluntades chocaran una contra la otra. Rebeca, angustiada, clamó a Dios preguntando qué significaba aquello. La respuesta fue clara y misteriosa: 2 naciones hay en tu vientre, 2 pueblos nacerán de ti, el mayor servirá al menor. Rebeca guardó esas palabras en su corazón.
2 hermanos, un solo vientre, el día del parto llegó con dolor y expectativa. El primero en nacer salió cubierto de vello rojizo, fuerte y ruidoso. Lo llamaron Esaú, pero apenas había salido cuando algo inesperado ocurrió, una pequeña mano apareció detrás de él, aferrándose con fuerza a su talón. Así nació el segundo niño. Lo llamaron Jacob. Ese gesto, agarrar el talón, parecía insignificante, pero era una señal. Jacob sería alguien que lucharía por su lugar, que no aceptaría fácilmente estar detrás. Desde el principio, los hermanos fueron distintos. Esaú creció como hombre del campo, cazador experto, impulsivo y apasionado. Jacob, en cambio, era observador, callado, reflexivo, prefería permanecer en las tiendas, escuchando historias y aprendiendo. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Y en esa división silenciosa, comenzó a germinar un conflicto que marcaría generaciones. El precio de una decisión. Un día, Esaú regresó del campo agotado. El sol había sido cruel, la caza escasa, y el hambre le quemaba el estómago. Al entrar en el campamento, el aroma de un guiso caliente lo envolvió. Jacob estaba cocinando lentejas. «Dame de comer», dijo Esaú sin rodeos. «Estoy desfallecido». Jacob levantó la vista. No respondió de inmediato. En su mente, las palabras de su madre y la promesa de Dios resonaban como un eco lejano. «Véndeme tu primogenitura», respondió finalmente. Esaú rió con desprecio. «¿De qué me sirve la primogenitura si me muero de hambre?». Sin pensarlo, juró entregarla. Y así, por un plato de lentejas, Esaú despreció un legado eterno. Jacob comió en silencio, sabiendo que algo profundo acababa de cambiar, el engaño que rompió una familia. Los años pasaron. Isaac envejeció, su vista se apagó, y sintió que su vida llegaba a su fin. Llamó a Esaú para darle la bendición que correspondía al primogénito. Pero Rebeca escuchó, recordó la voz de Dios, la promesa, el destino. Decidió actuar. Preparó un plan audaz, peligroso. Jacob dudó, tembló, pero obedeció. Rebeca lo vistió con la ropa de Esaú y cubrió sus brazos con pieles de cabra. Jacob entró en la tienda de su padre, con el corazón golpeándole el pecho. Isaac sospechó, la voz es la de Jacob. Pero las manos son las de Esaú. Aún así, bendijo a Jacob. Cuando Esaú regresó y la verdad salió a la luz, el grito que lanzó no fue solo de rabia, sino de pérdida. Lloró amargamente. Y en su corazón nació un juramento oscuro: cuando mi padre muera, mataré a Jacob. La noche de la huida, Rebeca no perdió tiempo. Despertó a Jacob en la noche y lo envió lejos, a la tierra de Harán, a la casa de su hermano Labán. Jacob partió solo, sin rebaños, sin protección, con culpa, miedo y un futuro incierto. Caminó hasta que el cansancio lo venció. Se acostó en el suelo, usando una piedra como almohada, bajo un cielo lleno de estrellas que parecían observarlo en silencio. El sueño que cambió su vida. Mientras dormía, Jacob soñó, vio una escalera inmensa que unía la tierra con el cielo. Ángeles subían y bajaban por ella, y en lo alto estaba Dios mismo. Su voz no fue de reproche, sino de promesa: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac, la tierra en la que estás acostado te la daré. Estaré contigo, no te abandonaré. Jacob despertó sobresaltado. El miedo se transformó en asombro. Dios estaba aquí. Y yo no lo sabía. Llamó a ese lugar Betel, la casa de Dios. Y por primera vez en su vida, Jacob no solo huyó, creyó. En los primeros tiempos de la humanidad, cuando los descendientes de Adán se habían multiplicado por toda la tierra, Dios miró el corazón de los hombres y vio que la maldad se había extendido por todas partes. La violencia, la injusticia y el egoísmo dominaban a las personas. Dolido por el rumbo que había tomado la humanidad, Dios decidió limpiar la tierra y comenzar de nuevo. Pero entre todos los hombres había uno distinto: Noé. Él era justo, íntegro y caminaba en obediencia a Dios. Por eso, Dios lo eligió para una misión que marcaría un nuevo inicio para el mundo. Dios habló con Noé y le dijo que enviaría un gran diluvio para purificar la tierra, pero que él y su familia serían salvados. Le dio instrucciones detalladas para construir un arca enorme. Debía hacerla de madera resistente, recubrirla por dentro y por fuera con brea, y dividirla en compartimentos para los animales. El arca tendría 3 niveles, una ventana superior y una gran puerta lateral. Noé escuchó cada palabra con atención y obedeció sin cuestionar, aunque nadie a su alrededor entendía lo que estaba haciendo.
Día tras día, trabajó junto a sus hijos mientras las personas se burlaban, incapaces de creer que un diluvio llegaría. Cuando el arca estuvo terminada, Dios pidió a Noé que reuniera animales de todas las especies, machos y hembras, aves, reptiles, bestias y criaturas pequeñas. También debía llevar alimento suficiente para ellos y para su familia. Uno tras otro, los animales fueron entrando al arca en orden, como si una fuerza invisible los guiara hacia su refugio. Al final, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de ellos entraron también. Entonces Dios cerró la puerta. Poco después, las nubes se abrieron y la lluvia comenzó a caer con fuerza. Durante 40 días y 40 noches, las aguas cubrieron la tierra, los ríos se desbordaron y hasta las montañas quedaron sumergidas. Todo lo que vivía fuera del arca desapareció, pero dentro del enorme barco, Dios protegía a Noé y a todos los animales. El arca flotó sobre las aguas durante meses, hasta que un día Dios recordó a Noé y ordenó que los vientos soplaran para que las aguas comenzaran a retirarse. Finalmente, el arca se detuvo sobre los montes de Ararat. Noé envió primero un cuervo, luego una paloma. La paloma regresó con una rama de olivo, señal de que la vida volvía a empezar. Cuando la tierra estuvo seca, Dios ordenó salir del arca. Noé construyó un altar y ofreció agradecimiento. Entonces, Dios hizo un pacto eterno. Nunca más destruiría la tierra con un diluvio, y como señal puso un arco iris en el cielo. Así comenzó una nueva etapa para la humanidad, basada en la esperanza, la fe y la promesa de Dios.